Buenas tardes, mi nombre es Antonio Páez y pertenezco al consultorio jurídico itinerante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy voy a hablar sobre las pensiones alimenticias. Para empezar, es importante señalar qué es una pensión alimenticia, por cuanto, recogiendo lo que establece el Código Civil, así como también el Código de la Niñez y Adolescencia, puedo mencionar que la pensión alimenticia es un derecho ineludible que debe ser garantizado por el padre, por la madre o por quienes la ley así lo determine. Tienen derecho a recibir la pensión alimenticia los niños, las niñas, los adolescentes, las personas adultas hasta los 21 años de edad, siempre y cuando demuestren que se encuentran estudiando y que no cuentan con recursos económicos propios para su educación y manutención. Así también tienen derecho a una pensión alimenticia todas las personas que padezcan alguna discapacidad, siempre y cuando su estado físico o mental les dificulte buscarse los medios necesarios para subsistir. Por otra parte, el Código de la Niñez y Adolescencia distingue dos tipos de obligados a cubrir las pensiones alimenticias. Por un lado, tenemos los obligados principales o titulares y por el otro los obligados subsidiarios. Los obligados principales o titulares son los padres, quienes son los responsables directos de pagar las pensiones alimenticias. Y por otro lado tenemos los obligados subsidiarios, que vienen a ser los parientes del obligado principal. Por ejemplo, los abuelos, los hermanos que han cumplido 21 años, excepto quienes se encuentran estudiando o padezcan de alguna discapacidad. Y finalmente, los tíos. Todas estas personas son obligados subsidiarios a pagar la pensión alimenticia en caso de que el padre o la madre no puedan cancelar la misma. La demanda de alimentos se la debe presentar ante el juzgado de la familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón donde vivan los niños, niñas, adolescentes o las personas que así lo determina la ley, para que en lo posterior el juez califique la demanda y además de proveer que se cite al demandado, fije una pensión provisional de alimentos, para que en la audiencia única el juez disponga en base a los ingresos del demandado y a la tabla de pensiones el valor económico final a cancelar. A su vez, se indica que la pensión alimenticia debe ser cancelada desde el momento en que se presenta la demanda y ésta se la debe pagar de forma anticipada dentro de los primeros 5 días de cada mes. En el caso de personas con discapacidad física o mental, están autorizados o legitimados a demandar el derecho de alimentos la madre o el padre, bajo cuyo cuidado se encuentre la persona discapacitada, o a falta de ellos corresponde a la persona que ejerce su representación legal o simplemente a quien esté a cargo de su cuidado. La pensión alimenticia se calcula en base a ciertos parámetros. Primero, en base a los ingresos del padre o de la madre. Segundo, en base a la tabla de pensiones elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y finalmente, se toma en cuenta la inflación. En caso de incumplimiento de 2 o más pensiones alimenticias por parte del padre o de la madre o quien deba pagar la misma, el juez podrá ordenar algunas medidas como son la prohibición de salir del país y el apremio personal, con el fin de garantizar el cumplimiento de dicha obligación. Aclarando que el apremio personal solamente se lo podrá interponer a los obligados principales o titulares. Como conclusión a lo mencionado anteriormente, puedo mencionar que la pensión alimenticia es un derecho que tienen los niños, las niñas, los adolescentes y las personas que la ley así lo establece, con el fin de garantizar que cuenten con los recursos económicos necesarios para su subsistencia. Espero que el presente video les sirva de guía. Recuerde que existen los consultorios jurídicos de la Universidad Técnica Particular de Loja, los mismos que se encuentran a su disposición y a disposición de la ciudadanía de manera gratuita. Muchas gracias.